En nuestra materia de formación cívica y ética estaremos viendo un tema muy importante referente a lo que es la corrupción, las consecuencias y lo importante que es erradicar esta forma de vivir o esta forma de comportamiento que se tiene muchas veces por parte de la sociedad. Por eso el día de hoy hablaremos nada menos de no a las trampas. Cuando hablamos nosotros de la corrupción, para poderla definir o para poder enmarcarla y poder identificarla, es la acción o efecto de corromper. O sea, es el proceso de quebrar deliberadamente algo. Si estamos hablando de alguna situación no física, sino moral, estaríamos hablando de quebrar el orden de un sistema, tanto ético como funcional, para un beneficio totalmente personal. Dentro de ello podemos ver lo que nosotros conocemos comúnmente como mordida. ¿Qué formas de corrupción podemos encontrar? Existen 10 tipos de corrupciones que podemos definirlas un poquito más. Dentro de ellas está el soborno, o sea, pagar por un beneficio propio, sobornar. Desvío de recursos, nada menos que destinar o sacar dinero para ocuparlo en otra situación que no corresponde. Abuso de funciones, cuando por ser jefe o por ser el patrón, tú haces lo que quieres y abusas de tu poder. Colusión, cuando varios se ponen de acuerdo para realizar algo de manera ilegal. Conspiración para cometer actos de corrupción, va dentro de lo que es la colusión, que es principalmente planear alguna situación de acto de corrupción. El tráfico de influencias, por tener cierto tipo de posición, quieres ganar cierto tipo de ventajas ante todos los demás. Enriquecimiento oculto o enriquecimiento ilícito, cuando se logra dinero mal habido. Obstrucción de la justicia, cuando a través de sobornos o ayudas se obstruye la labor de la justicia. Uso ilegal de la información. Esto se refiere principalmente a lo que es la falsificación de documentos. Y el nepotismo, que se refiere principalmente a beneficiar a la propia familia de la posición que se tiene. Ahora bien, ¿cómo se afecta la convivencia por la corrupción? Bueno, la corrupción da forma a los valores que posee un grupo social, pues su práctica demuestra que aquellos que aplican la corrupción no les importa las consecuencias negativas que se van a tener y que van a ocasionar para todos los demás, porque con sus acciones provocan otro tipo de situaciones y tratan de lucrar. ¿Quiénes deben participar en el combate a la corrupción? Pues todos estamos inmersos para trabajar en el combate a la corrupción. Según estudios sobre corrupción y actitudes ciudadanas, en 2006 hubo personas que se encuestaron y el 93% de ellas piensa que la misma ciudadanía debe participar activamente en el combate a la corrupción. Y en este mismo estudio, 7 de cada 10 personas encuestadas dicen que en México lo que daña mucho es la corrupción. Puedes distinguir 4 elementos que caracterizan nada menos que la corrupción. La primera de ellas es que toda acción corrupta consiste en transgredir una norma o ley. Se realiza para la obtención de un beneficio
privado, o sea, propio. Surge dentro del beneficio de una función asignada, ya cuando se tiene alguna posición específica. Y el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente sus comportamientos, o sea, que nadie se pueda dar cuenta de ello. ¿Qué consecuencias trae la corrupción? Bueno, viola los derechos humanos y los derechos políticos y civiles de los demás, distorsionando de esta manera o invalidando las instituciones creadas en su país. Y deteriora nada menos que el medio ambiente, porque la corrupción facilita el abuso en contra muchas veces del medio ambiente. Muchas veces hay fábricas que pagan al gobierno para que no les quiten su concesión porque están contaminando, porque están tirando desechos donde no debían de hacerlo. Y lamentablemente esto niega los derechos de las demás personas a un ambiente sano y no contaminado. Otra de las consecuencias de la corrupción es que daña y atenta contra los pueblos de muchas formas, conforme a los protocolos o los convenios que se tengan en cada país. Cuando la corrupción lamentablemente ya se extendió en todo un país, muchos de los segmentos de la población están siendo afectados y lamentablemente los más afectados en la situación de la corrupción son la gente pobre, porque son los que menos son capaces de absorber los costos de la corrupción. Otra consecuencia más es una barrera para el desarrollo económico, ya que al formarse la corrupción disminuye el crecimiento económico del país y contribuye al aumento, lamentablemente, de la pobreza. Y la causa de la pobreza crea barreras que impiden la superación por la corrupción. Ya lo mencionamos anteriormente, que la corrupción principalmente daña a las personas de escasos recursos, ya que tienen menos opción para enfrentarse a las barreras que les impiden desarrollarse. Otras consecuencias más es la destrucción de todos los organismos de control. Las leyes ya, en pocas palabras, quedan fuera y no funcionan. Por lo tanto, no está bien controlado por ninguna institución y es más fácil que la misma institución se corrompa. Porque toda gente que corrompe tiene el camino libre para obtener un monto de beneficios contra liquididad y sentirse impune. Actualmente en nuestro país han cambiado las leyes y la gente que realiza situaciones de corrupción sí va a la cárcel. Bueno, la gente a través de diferentes leyes también en este caso trata de corromper todo y todo ello para perseguir sus propios intereses, ocasionando nada menos que la pobreza. Cuando hay corrupción, el deterioro de la infraestructura nacional es inminente, porque va a haber edificios mal construidos donde se roben situaciones de dinero y hacen casas de muy mala calidad. Claro, todo este tipo de cosas no se ve en el corto plazo. Y lamentablemente, pues esto lleva principalmente a ocasionar problemas en la situación de la recaudación que realiza el Estado para poder resolver todas sus situaciones, tanto políticas como económicas, lamentablemente. De esta manera podemos ver entonces que la corrupción es un elemento muy malo para nuestra sociedad, por lo cual nosotros tenemos que seguir las leyes,
seguir las normas y de esta manera evitar todo tipo de corrupción.